Buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a exponer mi análisis de caso. El caso que he tomado es acerca del caso del exgobernador Francisco Peso. En la introducción tenemos pues que nos dice que la corrupción es uno de los problemas más graves que está afectando a la política peruana actualmente, ¿no? Esto nos trae consecuencias negativas para el Estado de Derecho, el desarrollo y la democracia, ¿no? La corrupción se ha venido manifestando en diversos actos ilícitos que han realizado los gobernantes, funcionarios públicos, y estos han sido, por ejemplo, el cobro de las coimas, desvío de fondos, el tráfico de influencias, nepotismo, falsificación de documentos, entre otros. Estos actos implican una violación de las leyes y los principios éticos que deben regir la actividad política, generando un daño al patrimonio público y a los derechos e intereses de la ciudadanía, ¿no? Un caso reciente y emblemático de corrupción que es el que estamos tratando es acerca de la fuga del gobernador regional de Ucayali. Me refiero al señor Francisco Peso, quien estaba acusado de varios delitos de corrupción relacionados con contrataciones y obras públicas. Francisco Peso en esa oportunidad escapó por un túnel que conectaba su despacho con una vivienda cercana. Cuando la policía llega a detenerlo por orden judicial, en este caso evidenció la falta de control y fiscalización en las regiones, así como también la complicidad de algunos funcionarios con estos actos ilícitos. En este caso también se plantea un dilema jurídico y ético sobre el derecho, la moral y la política que se refiere al conjunto de normas y valores que orientan la conducta de los gobernantes y los ciudadanos en el ámbito político. Como objetivo de este informe, analizaremos y voy a resolver el caso de la fuga del gobernador regional de Ucayali, como ya lo había mencionado, y tomando en cuenta el derecho y la moral en la política. Para esto estoy recurriendo a la doctrina filosófica y jurídica de Sócrates, Platón, Aristóteles, del contractualismo social y de Kant. Estos autores son algunos de los más importantes y representativos de la historia del pensamiento político y jurídico y han desarrollado diversas teorías sobre el concepto de ley, justicia, virtud, deber, Estado, derechos, etcétera, ¿no? Estas teorías nos sirven como marco teórico para comprender y evaluar el caso desde distintas perspectivas, así como para proponer una solución razonable y que sea pues viable al mismo, ¿no? Como contexto de la organización, ¿no? Contexto de la organización. La firma de Abogado Pérez y Asociados es una de las más prestigiosas y reconocidas del Perú. Esta tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito jurídico y político. Como misión brinda un servicio profesional ético y eficiente a sus clientes, basado en el respeto al derecho y a la moral, ¿no? Su visión es consolidarse como una firma líder e innovadora en el mercado, capaz de poder enfrentar desafíos, oportunidades que plantea la realidad nacional e internacional. Como valores tiene la excelencia, la integridad, la responsabilidad, la confianza y el compromiso, ¿no? El despacho está conformado por un equipo multidisciplinario de abogados en diversas ramas del derecho. Ya. Entre los casos más destacados que ha llevado la firma se encuentran los siguientes: la defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski ante el pedido de vacancia por incapacidad moral que fue presentado en el Congreso en el año 2017. Tenemos la asesoría al Tribunal Constitucional en el proceso de inconstitucionalidad interpuesto por el Poder Ejecutivo contra la ley de la prohibición de la publicidad estatal en los medios privados, conocida como Ley Mordaza. Esta se dio en el año 2018, entre otros casos, ¿no? Tenemos el análisis del caso. Como hemos dicho anteriormente, el caso que se ha elegido para este informe es el de la fuga del gobernador regional de Ucayali, Francisco Peso, ¿no?
Este gobernador estaba acusado de varios delitos, corrupción relacionados a las contrataciones y las obras públicas. Este caso plantea un problema jurídico y ético sobre el derecho y la moral en la política, que se intentará resolver a partir de la doctrina filosófica de Sócrates, Platón, Aristóteles y del contractualismo social y de Kant, ¿no? Para responder a la pregunta que orienta este análisis, la cual es la siguiente: ¿qué solución se puede proponer al caso de la fuga del gobernador regional de Ucayali, tomando en cuenta el derecho y la moral en la política? Dando respuesta, procedemos a describir los actores, los delitos, las consecuencias, las causas del caso, así como aplicar distintas doctrinas filosóficas y jurídicas al mismo, para luego compararlas y evaluarlas, ¿no? Los actores del caso, tenemos a los actores del caso, al señor Francisco Peso, que fue un gobernador regional de Ucayali desde el año 2019 hasta el 2021. Fue acusado de liderar una organización criminal que había cobrado coimas a contratistas y proveedores para favorecerlos en la adjudicación de obras públicas. Tenemos al señor Ángel Gutiérrez, que fue el vicegobernador regional, que estaba encargado de asumir las funciones del gobernador mientras dure su suspensión. Manifiesta su respaldo a Peso y ha cuestionado la orden judicial que dispone su detención. Seguidamente tenemos a Jorge Luis Vázquez, el número 3. Jorge Luis Vázquez es el fiscal provincial especializado en delito de corrupción de funcionarios. Está encargado de investigar y acusar a Francisco Peso y sus cómplices por los presuntos delitos cometidos. Ha solicitado al Poder Judicial que se dicte prisión preventiva contra Peso por 36 meses. Jorge Chávez. Jorge Chávez es el juez del primer Juzgado Nacional Anticorrupción. Es el encargado de resolver la solicitud del fiscal y dictar las medidas cautelares correspondientes contra Peso y sus cómplices. Ha ordenado la detención preliminar y el allanamiento de las propiedades de Peso. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la población de Ucayali. Es el actor más afectado por el caso, ya que ha visto vulnerados sus derechos e intereses por la corrupción y la impunidad que impera en esta región. Han expresado su indignación y su rechazo a Peso y sus cómplices, quien además exigen justicia y transparencia. Los delitos del caso son los siguientes: corrupción de funcionarios, lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y fuga de presos. Hechos principales del caso. Bueno, vamos a ver los hechos. Como primer hecho tenemos que el 15 de marzo del 2021 el Poder Judicial ordena la detención preliminar por 10 días del gobernador regional de Ucayali, Francisco Peso, por estar implicado en una presunta organización criminal dedicada a la corrupción de funcionarios. Como segundo hecho, el 16 de marzo del 2021, la policía llega al despacho del gobernador para ejecutar la orden judicial, pero no lo encuentran. Luego se descubre que el gobernador había escapado, fugado por un túnel que conectaba su oficina con una vivienda cercana, donde lo estaba esperando un vehículo. Como tercer hecho, tenemos que al día siguiente, el 17 de marzo, el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de 100.000 soles por información que condujera a la captura de Peso. Al día siguiente, 18 de marzo del 2021, el Congreso de la República aprobó la suspensión temporal de Peso como gobernador regional hasta que se resuelva su situación legal. Hasta la fecha, Peso sigue prófugo de la justicia y se desconoce su paradero. La justicia y la obediencia en Sócrates. Tenemos el concepto de ley para Sócrates es que la ley es una norma racional que regula la convivencia social y que busca el bien común. La ley es superior a la opinión de la mayoría de los gobernantes
y debe ser acatada por todos los ciudadanos, incluso por él mismo. La ley es el fundamento del orden, la justicia en la polis, y su origen se remonta al pacto o contrato que los antepasados hicieron al fundar la ciudad, ¿no? La postura frente a la desobediencia civil para Sócrates se refiere a la desobediencia civil como el acto de incumplir o resistir una ley que considera injusta o ilegítima. Sócrates se opone a la desobediencia civil por varias razones, porque implica romper el pacto o contrato con la ciudad, porque implica desagradecer los beneficios que la ciudad ha brindado al ciudadano, porque implica dañar la ciudad y a sus leyes, y porque implica dañarse a sí mismo y a su alma. Para aplicar la doctrina al caso propuesto se puede afirmar lo siguiente. Peso no actuó conforme a la ley al fugarse, sino que viola las leyes que lo obligaban a someterse al proceso judicial y a cumplir con la detención preliminar que le había dictado un juez. Peso también viola las leyes que lo obligaban a ejercer su cargo de gobernador regional con honestidad, transparencia y eficiencia al estar involucrado en estos actos de corrupción, ¿no? Peso no actúa conforme a la justicia ni a la moral al fugarse, sino que actuó contra la justicia y contra su propia moral. Peso no dio a cada uno lo que correspondía, sino que aprobó indebidamente de los recursos públicos que debían ser destinados al bien común. Peso también busca el conocimiento de lo bueno y lo malo, sino que se dejó llevar por su ignorancia y la codicia, ¿no? Entre estos tenemos pues muchos más, ¿no? Que Peso no tenía el deber moral de desobedecer una ley injusta, sino el deber legal de obedecer una ley justa. La democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de las ideas de Platón. Bueno, el concepto para Platón acerca de la política nos dice que la política es el arte de gobernar la ciudad de acuerdo con la idea del bien, que es el principio supremo que ordena la realidad. La política se ocupa de la organización y la educación de los ciudadanos, así como la distribución y la conservación del poder. La política se fundamenta en la filosofía, que es el conocimiento de las ideas o las formas, son el modelo perfecto e inmutable de las cosas, ¿no? Para aplicar la doctrina al caso propuesto, se puede afirmar lo siguiente. Francisco Peso, un mal gobernante según los criterios platónicos, ya que no tenía ni sabiduría ni virtud para gobernar. Peso ignoraba la idea de bien y se guiaba por su interés personal y su codicia. Peso corrompía la ciudad y sus leyes al favorecer a sus cómplices y perjudicar al bien común. Asimismo, Peso carecía de una adecuada formación filosófica y política que le permitiera comprender y practicar los principios de orden y justicia. La justicia y la moral en la ética a Nicomaco de Aristóteles. Para empezar, tenemos el concepto de justicia para Aristóteles. Nos dice que la justicia es la virtud que consiste en dar a cada uno lo que corresponde, según un criterio de proporcionalidad y equidad. La justicia se clasifica en dos tipos. La justicia universal, que se refiere a los bienes y a la conformidad con la ley, y a la corrección de las transacciones entre las personas, ¿no? La relación entre la justicia, la virtud y la felicidad. Para Aristóteles, la justicia es la más perfecta de las virtudes, ya que no solo beneficia al que la posee, sino también a los demás. Para Aristóteles, la política es el arte de gobernar la ciudad de acuerdo con el bien común, que es el bien común sobre las
sobre el bien de todos y de cada uno de los ciudadanos. La política se ocupa de establecer las leyes que regulan la convivencia social y que promueven la justicia y la virtud. La política se fundamenta en la naturaleza social del ser humano, que es un animal político por naturaleza. Para aplicar esta doctrina al caso propuesto se puede afirmar lo siguiente. Peso fue injusto en sus actos al fugarse, ya que no dio a cada uno lo que correspondía, sino que se apropió indebidamente de los recursos públicos y sustrajo de su responsabilidad como gobernante y como ciudadano. Y Peso también violó la justicia universal como la justicia particular, al incumplir las leyes, al perjudicar a los demás. El Estado en el contractualismo social y la corrupción, Hobbes, Locke y Rousseau. Para los contractualistas, el Estado es una entidad artificial que surge de un pacto, contrato entre los individuos que deciden renunciar a parte de su libertad natural para someterse a una autoridad común que garantice la paz, el orden y la seguridad. El Estado tiene como función proteger los derechos y los intereses de los ciudadanos, así como promover el bien común y el bien común, ¿no? Para aplicarla esta doctrina a este caso propuesto, podemos afirmar lo siguiente. Peso viola el contrato social al fugarse, ya que incumple las obligaciones que había asumido como gobernador regional y ciudadano peruano. Peso renunció a su deber de someterse a las leyes y a las autoridades del Estado peruano que habían sido esclarecidas mediante un pacto o contrato entre todos los peruanos. Peso también renunció a sus derechos como gobernador regional y ciudadano peruano, que habían sido reconocidos y garantizados por el Estado. Peso no tuvo un acto de libertad al fugarse, sino un acto de rebelión. Peso no ejerce su libertad natural como individuo, sino que abusa de su libertad política como gobernante. Peso no busca mejorar su condición humana al fugarse, sino que empeora su situación legal y moral. Seguidamente tenemos el deber moral en Kant. Para Kant, el deber moral es el acto de obrar por respeto a la ley moral, que es una norma universal y necesaria que se impone a la voluntad humana. Para Kant, el deber moral se fundamenta en la razón práctica, que es la facultad de determinar la voluntad humana según los principios a priori, es decir, independientes de la experiencia. El deber moral se expresa en el imperativo categórico, que es una regla que manda inconstitucionalmente y sin excepciones lo que se debe hacer. El imperativo categórico se formula de tres maneras equivalentes. Actúa según aquella máxima por la cual puedes querer al mismo tiempo se convierta en ley universal. Actúa de tal manera que trates a la humanidad tanto en tu persona como la de cualquier otro, siempre con un fin y nunca solo con un medio. También actúa como si por medio de tus máximas fueras siempre un miembro legislador en el reino universal, ¿no? Para aplicar esta doctrina en el caso propuesto podemos afirmar lo siguiente. Peso no actúa por deber moral a fugarse, sino por su inclinación. Peso no obra por respeto a la ley moral, sino por seguir sus deseos e intereses personales. Asimismo, no expresa su autonomía y dignidad como ser humano, sino su heteronomía y su indignidad. Peso no cumplió con el imperativo categórico al fugarse, sino que lo violó. Peso también no actúa según una máxima que pudiera convertirse en ley universal, sino según una máxima que contradecía la ley universal. Peso no trató a la humanidad como un fin, sino como un medio. Peso no actúa como un miembro legislador, reino universal de los fines, sino como un miembro transgresor, ¿no? Asimismo, Peso no respetó el derecho ni a la política al fugarse, sino que los desafió según la Ley Universal de Libertad, sino que atentó contra la libertad de los demás. Según Vivar, en el 2020 nos dice que no contribuyó a establecer y a mantener un orden jurídico justo, pacífico, sino que
lo perturbó. Y por último, tenemos las conclusiones. Conclusiones, podemos decir que la corrupción representa un problema grave en la política peruana, socavando el Estado de Derecho, de desarrollo y de la democracia. En el caso de fuga del gobernador regional de Ucayali, Francisco Peso, ilustra la falta de control, la fiscalización en las regiones y la complicidad de algunos funcionarios en los actos ilícitos. La reflexión sobre el derecho y la moral en la política es esencial para el desarrollo humano y social y que se debe aplicar en casos reales para promover el bien común y la justicia. Asimismo, nos dice también que el estudio de Pérez y Asociados, es una firma de abogados en Perú, ha estado involucrada en casos políticos relevantes y ha estado demostrado su compromiso con la ética y la integridad. Entre ellos tenemos más conclusiones que se pueden revisar. Para finalizar, como última parte, tenemos las recomendaciones. Como primera recomendación, doy fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en las regiones para prevenir la corrupción. Como segunda recomendación, propongo que se promueva la educación cívica y ética en la población para fomentar la conciencia sobre el deber y la moral en la política. Como tercera recomendación, propongo que se refuerce la formación ética y política de los funcionarios públicos para garantizar la integridad en el ejercicio de sus cargos. Como cuarta recomendación, propongo impulsar la participación ciudadana y el control social como herramientas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Como quinta recomendación, propongo exigir mayor responsabilidad a los gobernantes y funcionarios públicos en el cumplimiento de sus obligaciones y en la preservación del patrimonio político. Eso sería todo por mi exposición. Muchas gracias.